...25 de enero de 2024, Rusia RT, Guerra Civil 2.0, Texas entra en conflicto con Washington apoyado por otros 25 estados. Rusia denuncia ante la ONU la cobardía y mentiras de Ucrania tras el derribo del avión con sus prisioneros de guerra. Una oleada de huelgas agrarias recorre la Unión Europea, agudizando la crisis en el bloque. La operación épica con la que las tropas rusas tomaron una fortificación inexpugnable. ¿Qué esperar de la primera decisión de La Haya sobre la denuncia de genocidio de Sudáfrica contra Israel? Estados Unidos realiza la primera ejecución de un preso con un método nunca antes probado, ilegal e inhumano. Ucrania admite que sus prisioneros de guerra podrían haber estado en el avión ruso que sus fuerzas derribaron. Primer despido en el gobierno de Milei. Reportan el cese de un ministro por filtrar información. Trump insta a todos los estados dispuestos a desplegar la Guardia Nacional en Texas en medio de la crisis migratoria. Espionaje. Arévalo denuncia la aparición de juguetes en el despacho presidencial de Guatemala que implican los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos sobre los que Noboa tiene luz verde para activar. Alemania implementará su primer plan de defensa desde el fin de la Guerra Fría. Jefe del Parlamento de Venezuela pide revisar el acuerdo de Barbados tras conspiraciones contra Maduro. Turquía ratifica la adhesión de Suecia a la OTAN. Construyen en Rusia un reactor del futuro que revolucionará la industria atómica. El Pentágono confirmará las negociaciones con Irak sobre la retirada de sus tropas del país. Hoy los incendios son mayores que ayer. Petro enfrenta el fuego forestal y político en Colombia. China con CGTN. Xi Jinping. China está dispuesta a fortalecer el acoplamiento de estrategias de desarrollo. Más noticias en portada. El presidente chino y su homólogo uzbeco se reúnen en Beijing. Presidente chino Xi Jinping se reúne con primer ministro de Antigua y Barbuda en Beijing. Más noticias de toda la semana y del día de hoy en portada. Xi Jinping responde a la carta de representantes de estudiantes y egresados kenianos de la universidad. El presidente chino pide un esfuerzo sin tregua para buscar a los desaparecidos y evitar mayores daños. El Parlamento turco aprueba una iniciativa sobre el ingreso de Suecia a la OTAN. China y Nauru establecen las relaciones diplomáticas. Viceprimer Zhang Wonkin pide esfuerzos exhaustivos en la búsqueda y rescate de las víctimas de los desastres naturales de las últimas semanas. Viceprimer chino Liu Gonzong llama a la solidaridad entre las naciones del sur global. Estados Unidos y Reino Unido lanzan nuevos ataques contra objetivos hutíes. Irán con Hispan TV. Irán desmiente advertencias de Estados Unidos antes del atentado terrorista de Kerman. Más noticias dentro de este medio. Israel. El número de bajas israelíes por fuego amigo es horrible. Por los muertos de Franja de Gaza, Venezuela insta a la delegación europea a poner fin a un fin de sanciones. Jamás abate a quemarropa a 53 militares israelíes en una semana. Irán advierte a Estados Unidos que no caiga en el juego de la guerra de Netanyahu en medio del fracaso en Gaza. Ejército iraní totalmente listo para dar respuesta aplastante a amenazas, a cualquier amenaza potencial. Hezbollah pulveriza con drones plataformas de la cúpula de hierro de Israel. Más noticias. Líderes de Ansarollah. Israel ha fracasado completamente en Gaza pese al apoyo de Estados Unidos. Wall Street Journal. Israel arrasa edificios en Gaza para crear zona de amortiguamiento. Turquía con TRT. Erdogan. Turquía apoya a Irán en el combate al terrorismo. Rusia importó 1,5 millones de huevos de Turquía. Los hutíes impactamos un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén. Altun ha anunciado el registro del software nacional de computación de gráfico de sitios de Internet. Israel bombardeó un centro de refugio de la ONU en Gaza. Axiom Space habló con Gezebravski a través de un enlace en vivo. Erdogan. Turquía gastará el esfuerzo máximo para que Israel reciba el castigo merecido. Agencia árabe siria de noticias Sana. En portada. Siria reestructura sus aparatos de seguridad. Declaración final de Astana llama a combatir el terrorismo en Siria e impulsar el retorno de los refugiados. También el minuto a minuto de la agresión de Israel en Gaza. Siria estructura sus aparatos de seguridad también como cinta de noticia, pero además Sabah
ante el 21 reunión internacional de Astana, llama a eliminar el terrorismo y poner fin a la presencia militar extranjera ilegal en Siria. Nueva masacre israelí en Gaza cobra la vida de más de 20.000 palestinos. Siria ante la ONU, el impedimento de Occidente para poner fin a los crímenes israelíes revela la completa falsedad de sus principios. Fuerzas rusas derriban 91 drones ucranianos. El Líbano con Al-Manar, la resistencia islámica de Irak ataca con drones el puerto de Ashdod en la Palestina ocupada. Ejército de ocupación israelí admite que las cifras de civiles palestinos muertos de Hamas son correctas. Más noticias: el monstruo israelí devoraría todo el Líbano si la resistencia no estuviera lista en la frontera. Raisi y Erdogan piden el fin inmediato de la agresión israelí contra Gaza. Más noticias: manifestantes israelíes piden el fin de la guerra y el retorno de los prisioneros y bloquean autopista en Tel Aviv. Día 111. La resistencia resiste mientras la ocupación israelí comete más masacres. Yemen, una nueva agresión estadounidense condenada al fracaso. Las Fuerzas Armadas yemeníes libran una feroz batalla con buques de guerra estadounidenses. Más noticias: misiles y drones de Hezbolá atacan sitios de ocupación israelí cerca de la frontera con el Líbano. Telesur con Venezuela. Cancilleres de Venezuela y Guyana acuerdan continuar el diálogo sobre controversia del Esequibo. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza aumentan a 25.900 los palestinos asesinados por Israel en Gaza. Vicepresidenta venezolana se reúne con jefes de misión de la Unión Europea. Más noticias: Congreso Nacional de Honduras está la tercera legislatura. El presidente Lula insta a compañía minera a reparar daños por Brumadinho. Rusia asegura ante ONU que el derribo del Il-76 fue un crimen de Ucrania. Sindicatos docentes anuncian marcha por ajuste salarial en El Salvador. Agricultores franceses anuncian bloqueo de París. Censuran aspectos más lesivos de nueva ley migratoria francesa. Yemen confirma ataques de 200 drones contra barcos en Mar Rojo. Cruz Roja reclama medidas urgentes para atención médica en Gaza. En medio de la isla, Cuba Debate recibió Díaz-Canel al secretario general del Partido Comunista de España. Incrementan las tarifas arancelarias a la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas. Grupo empresarial de la informática y las comunicaciones con visión de futuro. Dentro del medio, noticias no solo locales, sino regionales, nacionales e internacionales. Presidente cubano visitó Maicí para evaluar prioridades en el orden económico, social y político para 2024. Gaceta Oficial: reducen a la mitad aranceles por importación de materias primas, insumos y bienes intermedios. Más noticias: incrementan las tarifas arancelarias a la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas, que ya recogía la portada. Recibió presidente cubano al líder del partido Movimiento Izquierda Unida de la República Dominicana. Vicepresidente cubano concluyó visita oficial a Tanzania, chapeando la MIPYME de María Elvira Salazar. Más noticias: se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU por petición de Moscú. Acusan a Ucrania de derribar avión de transporte militar ruso, que llevaba además intercambio de rehenes ucranianos. 7 diferencias, encuéntralas en 15 segundos. Corte de apelación declaró admisible recurso en contra de la actuación del peso pluma en Viña del Mar. Elon Musk mira el futuro sin barreras comerciales. Coches eléctricos chinos demolerán la competencia global. Más noticias: inicia preparación de yudocas cubanos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Informan sobre contrataciones en el béisbol para este 2024. El pueblo no permite hablar mal de Chávez. Centro de Atenas: protestas contra los planes de gobierno para permitir la creación de universidades privadas. Incluyen a Beltré en el Salón de la Fama de Copperstone y asciende a 19 el número de latinos. El medio digital, el 19, para Nicaragua. Despedimos al compañero Teatino Santana. Una institución en el periodismo radial nicaragüense. Granada y Yalta fortalecen lazos de hermanamiento para el impulso cultural, económico y turístico. Nicaragua envía mensaje a la presidenta y primer ministro de la República de India. Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales, el primero que realizará trasplantes de corazón en Nicaragua. Recuerdan el periodista radial Teatino Santana como ejemplo de fidelidad a la patria. Más noticias: inaugura un muro perimetral en el Hospital Amistad México-Nicaragua de Ticuantepe. Más noticias en el medio nacionales: delegación de la Alcaldía de Yalta visita sitios turísticos en Granada. Academia de Judo de la Alcaldía de Managua inicia entrenamientos del año 2024. Internacionales: inicia la 10ª edición del concurso internacional de periodismo gráfico Andrei Stenin. Económicas: BCN. Banco Central Nicaragüense publica el informe de política monetaria y cambiaria. Y POMC. Imagen destacada de la semana: tope de santos en Diriamba. Cultura, historia y fe. Municipales celebran a la patrona Nuestra Señora de la Paz en Carazo. Opinión: el Rubén de los
bazuqueros de Managua. Europa, creciente fascismo en los países de la Unión Europea, detalles del momento con la mano en la conciencia, construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. República Árabe Saharaui Democrática con el confidencial saharaui. La Junta Militar de Mali anuncia el fin con efecto inmediato del acuerdo de Argel. Qatar retrasa el envío de gas a Europa por tensión en el Mar Rojo y la guerra en Gaza. Activista saharaui recupera su libertad tras el intento de deportación en Francia. ¿En qué consiste el plan de la Unión Europea para dar fin a la guerra de Gaza? Ejército saharaui ataca enclaves marroquíes en el sector de Mahbes, norte del Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Hoy estamos con el medio Almayadén para encontrar la noticia que vamos a analizar. Y la noticia de portada de este medio, el preferido por los palestinos, más censurado por Occidente y sobre todo por el ente sionazí anglo mal denominado y antisemíticamente denominado Israel, es Yemen condena agresión brutal y prolongada contra la Franja de Gaza. Siendo atacado Yemen, solamente se acuerda de sus hermanos gazatíes. El dirigente del movimiento Ansar Allah en Yemen, Sayed Abdul Malik al-Houthi, destacó el valor de los combatientes y la población en Gaza y el fracaso del enemigo en lograr sus objetivos declarados. Llevamos 111 días con este temita y aquí no nos estamos encontrando pues con ningún tipo de victoria por parte de Israel. No es una victoria ni mucho menos absoluta. Quizás a Israel y a Estados Unidos lo único que le interesa es perder y hacer capitalismo del desastre y ganar dinero mientras, pero le está costando muchos millones a Israel. La imagen ya se le ha caído al suelo y nunca se lo va a poder recuperar. La gente ya quiere no dos estados, sino uno solo, el real, el verdadero, el palestino, y los demás pues que hagan dos estados en Estados Unidos o Inglaterra o Reino Unido o Francia o Alemania. Y esto es lo que hay. En un ataque tan desigual entre un ejército tan apoyado con tantísimo dinero como el israelita frente a el movimiento de resistencia palestino, en unas condiciones económicas totalmente deprimidas, obviamente si al día de hoy no ha ganado absolutamente Israel, es que ha perdido. Y se va a prolongar lo que quiera Occidente que se prolongue, con los asesinatos en genocidio, en código de exterminio de los hermanos palestinos, de los hermanos semíticos. ¿Eh? Porque recordemos que los filisteos de origen eran arios, pero cuando estamos hablando de árabes y judíos, que en este caso no hay judíos, son también arios. ¿Eh? Los otros son europeos, pues hablaríamos de semíticos, pero son hermanos semíticos los actuales. Entonces, Yemen, que se encuentra en una posición absolutamente predominante en el Mar Rojo, porque tiene un enclave con un estrecho que todo el que se acerque por allí, prácticamente la mayor cantidad de frontera alrededor es de Yemen, pues ha decidido que si el antisemítico ente sionazi mal denominado y antisemíticamente denominado Israel, que es anglo, de desestabilización, de pirateo y de robo de recursos, pasa con barcos por ese estrecho, o alguien que vaya a suministrar o a llevar, o algún barco que sea de propiedad israelita, o los del Reino Unido y Estados Unidos, pues que no van a pasar por allí, por ese estrecho, y punto. Y se ha acabado sin ninguna víctima. Están haciéndole un sitio a Israel que provoca precisamente la detención de la guerra de Gaza. ¿Eh? Y Yemen destaca llamado de China para detener la guerra de Gaza, además, denunciando el apoyo estadounidense a la masacre genocida. Entonces, en el cruce de Rafat lo mantiene cerrado, eh, mm, y entonces la franja está totalmente sitiada, Gaza, para impedir que llegue ayuda humanitaria al pueblo gazatí. Esto es asesinar, mientras que Yemen está económicamente cerrando a Israel. Y es la mejor solución y mayor resistencia que se puede hacer a lo que están haciendo en exterminio el genocidio israelita.
con mayor eficacia, porque les duele muchísimo lo que económicamente lo que está sucediendo, y esta es la solución. Y entonces todo este grupito de gentuza, en código país, que está con varios barquitos ayudando a Estados Unidos, que son 4 y el del tambor, pues lo que ayudan es a que continúe el genocidio, porque hay muchos intereses en juego, entre ellos intereses fundamentales, lo repito y lo reitero, en la reconstrucción de un Gaza completamente eliminado, por reconstruir el ecosistema, de lo que es experto Emiratos Árabes Unidos, reconstruir las infraestructuras, de lo que es experto otro, generar resort de lujo, chales de lujo, burbujas de lujo, de lo que es experto una entidad nazi, ¿eh? Y todo esto crea un negocio del capitalismo del desastre. Y todo lo que se tarde, pues más que le ayuda a ellos. Así que viva Yemen, viva, no son terroristas, terroristas son los otros, viva Hamas, no son terroristas, terroristas son los otros, viva la resistencia palestina en general. ¿M? Viva Sudáfrica y todos los países que se están uniendo a lo que ha hecho Sudáfrica. Sentemos en el banquillo a todos los responsables de todos los países, a todos los responsables en apoyar esto. Boicot, 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 boicot económico. Seamos estoicos que podemos. Boicot económico. No necesitas una Coca-Cola. No la necesitas. No necesitas un Burger King, un McDonald's. No necesitas ni muchísimo menos un Starbucks. No necesitas nada de eso. No necesitas ningún producto lo que te venden esta gentuza. Puedes encontrar alternativas y ser estoico. A lo mejor vives un poquito más apretado, pero vives de pie y ayudas al hermano palestino. Cuando todo esto ocurra, automáticamente quitarán el sitio criminal a Gaza, porque no pueden sostener la economía de ellos esto. Esto es lo único que ha podido ayudar, lo de Yemen. Viva Yemen. Viva Palestina libre del agua al agua. Boicot, por favor. Huelga general indefinida y desobediencia civil para tumbar los gobiernos genocidas que tenemos y, y acción en redes y en la calle. Del agua al agua, un solo Estado, Palestina libre. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.